Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Beato Santiago Alberione, presbítero, fundador de la familia Paulina. Santiago Alberione nació en San Lorenzo de Fossano, al norte de Italia, el 4 de abril de 1884, en el seno de una familia campesina. En su vida siempre hubo una preocupación: llegar a todos y llegar pronto, para anunciar a Jesucristo, camino, verdad y vida. Dio vida a la familia Paulina, la cual cuenta con 10 ramas, 5 congregaciones religiosas, 4 institutos seculares y un movimiento laical, todas fundadas por él. Contribuyó con la Iglesia en el uso de los medios de comunicación para evangelizar. Murió el 26 de noviembre de 1971 y fue beatificado en el año 2003 por San Juan Pablo II, quien lo llamó profeta de la nueva evangelización. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana de este tiempo ordinario y así concluimos nuestro año litúrgico. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu bereko nyande yara. Ore por Yahu bereko nyande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mueve, Señor, nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos 1000. Estimulando por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, y para que bebieran en ellos. El rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas, entonces trajeron los vasos de oro, habían sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, aparecieron unos dedos de mano humana que escribían sobre el estuto del muro del palacio real, frente al candelabro. Y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Entonces el rey cambió de color y sus pensamientos los llenaron de espanto. Se le aflojaron todos los miembros y estrechaban sus rodillas. Daniel fue introducido en la presencia del rey, y éste, tomado la palabra, le dijo: Así que tú eres Daniel, uno de los deportados judíos que el rey, mi padre, hizo venir a Judá. Yo he oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses, y que han hallado en ti clarividencia, perspicacia y una sabiduría superior. Yo he oído de ti que puede dar interpretaciones y resolver problemas. Si tú ahora puedes leer la inscripción y me haces conocer su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro en el cuello y ocuparás el tercer puesto en el reino. Daniel tomó la palabra y dijo en presencia del rey: Puedes guardar para ti tus dones y dar a otros tus regalos. De todas maneras, yo leeré la inscripción y le haré conocer su interpretación. Te has exaltado contra el Señor del cielo. Han traído a tu presencia los vasos de su casa y han bebido vino en ello. Y tú, tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas han glorificado a los dioses de plata, oro, de bronce, de hierro y de madera, que no ven ni oyen, ni entienden, pero no has celebrado al Dios que tiene en sus manos tu aliento, a quien pertenecen todos tus caminos. Por eso ha sido enviado esta mano de parte de él, y ha sido trazada esta inscripción. Esta es la inscripción que ha sido trazada: Mene, Tekel, Parsin. Y esta es la interpretación de la palabra: Mene. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente.
Astros del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocíos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tenga bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán, serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, desde esta lectura, ¿verdad?, de San Lucas, estamos en el capítulo 21 del 10 al 19. Jesús que habla con sus discípulos acerca de su venida. Y nos va diciendo, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder. Estos son elementos, ya Emma Curiñandea Yepa, de unos géneros literarios. Género literario que dice Ayepa, ya y purú peñan de literatura, la ñamombe ujahuamba epa loicota. Pero como estamos hablando del fin del mundo, peuta magina Ayepa, entonces hay que utilizar ciertas terminologías. De purú mandan, la género literario. La osununumba o huehuepa, o miango expresiones para darte a entender como que algo, terremoto, llamanombata, ¿verdad? Pero estos son géneros literarios. Y entonces Jesús nos está hablando cuáles son estos signos cuando la misma humanidad va a su fin, porque en el fondo, el fin del mundo, ¿qué quiere decir? Que la misma humanidad se va perdiendo. Y antego la ña ya capupata pero ñande hoy la ña bocapo la ña de mundo. Entonces por eso dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y todo esto hace que exista, ¿qué quiere decir estos terremotos, peste, hambre por muchas partes? Añandego la ya produció, mira. La Yicoro en el Shalom, la Yicoro en la paz, ciertamente que va viendo faltai. Estamos en la paz, en la serenidad, Yacarupaguazú, Yaicoponá, Yapucá, Yaqueponá, etc. Pero cuando estamos en la guerra, queridos hermanos, upebe ina la terremoto, upebe la peste, upebe la hambre, Yahuerecoa. Y después continúa más porque dice, habrá también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Es una forma de decir, ¿verdad? Ahora la gente, alguno, ¿verdad? Sí, pero sin entender. Y sí, cuando mío capúa modo, vágame que esto, que aquello, y la bomba, que esto. O sea, como diciendo que esto es lo que te está diciendo aquí. No directamente y sí también al mismo tiempo, porque todos estos signos de guerra, de falta de paz, de ñembocapú y de destrucción, nosotros estamos produciendo. Lo produjimos anteriormente, grandes guerras, situaciones. Lo producimos actualmente, también grandes situaciones bélicas.
Y esto seguramente que continuará. Ojalá que no, pero ¿cuál es la limitación nuestra del hombre como tal? Pero antes de todo esto, ahora viene la segunda parte, queridos amigos, que nos habla de una realidad no tanto externa de consecuencias de nuestros pecados, sino que évalo y ya sufrita a causa de estas consecuencias que nosotros lo producimos. Entonces, los detendrán a ustedes, los perseguirán, los entregarán en la sinagoga, serán encarcelados, los llevarán de reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan testimoniar a mi nombre. Queridos amigos, quiere decir que todo esto nos llama también a un compromiso. Estamos en la Huerosapucaya y a las cosas, entonces hay acá en rancho, ¿verdad? Pero esto dice el Señor, esto es simplemente para que ustedes den testimonio de mí. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que lleve en todos los hogares la gracia y la paz de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos los consagrados, para que el esfuerzo, la fe y la esperanza en Jesucristo sean testimonio de la entrega generosa por el reino. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Porque todos nosotros, para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro.
y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Tú que nos has hecho partícipes de tu propia vida,
en este sacramento, no permitas, Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.